Jóvenes, para continuar con estas clases virtuales de filosofía. Vamos a desarrollar hoy día el tema de filosofía en el Perú 1. Vamos a dividir el enfoque filosófico o el desarrollo filosófico en el Perú en dos fases. Filosofía en el Perú 1 y filosofía en el Perú 2. Dentro de lo que corresponde a la filosofía en el Perú 1, vamos a ver etapas. Una primera etapa en este periodo es el periodo de la escolástica. En este periodo de la escolástica, lo que se va a pretender, en primer lugar, es la justificación de las invasiones y además, y además la importación de la escolástica medieval desde España, ¿no? Ustedes saben que España tuvo un pensamiento providencialista, un pensamiento cristiano, católico, espiritualista, y obviamente en un momento determinado se va a hacer un poco difícil realmente someter precisamente a colonias a muchos pobladores peruanos. Entonces para ello, pues pusieron como un pretexto importante que, digamos, el tema de los indígenas no considera lo humano. Entonces, si no consideramos que sean humanos, entonces podemos justificar que no estamos atropellando ningún tipo de humanidad como lo manda Dios. Eso era, digamos, una excusa perfecta para hacer una invasión e imponer formas de cultura. Entonces, con esa visión, donde se va a pretender en la escolástica, es la importación de la escolástica feudal de España en Perú, ¿no? En los grandes feudos, el dominio, la esclavitud, una serie de aspectos. El debate, el tema fundamental o principal fue el problema de la humanidad del indígena. Eso fue un punto importante de debate, el problema de la humanidad del indígena. Para lo cual existe un debate entre los curas Gineo Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. ¿Qué sostenía Sepúlveda? En primer lugar, eh, aperturaron el debate con una sentencia a la interpretación de Aristóteles sobre que el hombre es un animal político. Ustedes saben que para Aristóteles, animal político significa el ser humano lleno de cultura, lleno de información, un ser civilizado, pero nacido en Grecia, ¿ok? Donde, donde se da el auge de la cultura, precisamente. Esta sentencia que interpretó, digamos, Aristóteles fue el punto de debate de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas. Para Sepúlveda, lo mencionado por Aristóteles significa tener la cultura europea, ¿no? Si no tiene el lenguaje, si no tiene la forma de vestir, si no tiene las costumbres, si no posee la religión europea, y más aún de España, entonces no es humano. Los indígenas no son humanos, no poseen humanidad, porque no tienen las costumbres, la forma de pensar, la forma de vestir, no son humanos. Por el contrario, digamos, son considerados como bestias salvajes, son bárbaros, que hay necesidad de civilizarlo, ¿no? Y eso también fue un pretexto importante para la invasión en su momento determinado. A diferencia de Bartolomé de las Casas, que plantea la sentencia de Aristóteles, que animal político significa vivir en sociedad. El indígena sí posee humanidad, decía Bartolomé de las Casas, porque tienen organización, porque tienen jerarquías de organización, porque están divididos en ciudades, cada ciudad tiene una costumbre, un orden, una estructura. Por supuesto que los indígenas son humanos. Lo que sí sostiene Bartolomé de Casas de que los indígenas
son como nuestros hermanos menores, no poseen una cultura clara, tienen mucha ignorancia. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñarles, capacitarles a través, digamos, de pensamientos cristianos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque son hermanos menores, sin cultura, hay mucha ignorancia. Entonces hay que caminar hacia lo que es la vida real, decía Bartolomé de las Casas en este debate. ¿Ok? El segundo aspecto, vamos a ver el tercer momento de la filosofía en el Perú, que es la ilustración y lo que es el romanticismo, las etapas. Hemos visto la escolástica, la ilustración y lo que es el romanticismo. En la ilustración se va a justificar la independencia del Perú y la importación de las ideologías modernas. Quiere decir que en este contexto le van a dar un poco más de preponderancia al pensamiento liberal racional con la incorporación de enfoques filosóficos de la ideología moderna. Ideologías, por ejemplo, como René Descartes, John Locke, David Hume, van a ser de influencia intelectual para organizar, para enfocar la vida social en el Perú en ese contexto. Y el debate en ese momento va a ser el tema "El hombre es libre y racional" en el periodo de la Ilustración. Y luego la etapa en el proceso de la filosofía en el Perú llega a la etapa del romanticismo. ¿Cuál va a ser la visión? ¿Cuál va a ser el tema principal de la filosofía en el contexto del romanticismo? Van a justificar el retorno de la colonia española, van a justificar, ¿no? Por eso que se va a hacer un movimiento de añoranza por el pasado colonial, ¿no? Entonces se va a contratar una serie de intelectuales, de artistas, bailarines, poetas, ¿no? Donde van a justificar precisamente, ¿no? Costumbres españolas y que tanto han ayudado, digamos, a los indígenas a liberarse, a generar cultura y todo ello, obviamente con la intención de masificar la cultura española dentro de este contexto, y como justificando la invasión que se desarrolló aquí y que esto haya permitido, digamos, más que desventaja, ventaja a nivel de vivencia, a nivel de cultura y a nivel de desarrollo. Y para ello se van a enfrentar precisamente en el debate en el romanticismo, en esta etapa, eh, Bartolomé Herrera y Benito Lazo, curas muy identificados peruanos en ese contexto. Bartolomé Herrera es un conservador y Benito Lazo es un liberal en su pensamiento. Y ustedes saben que conservador significa pues conservar lo antiguo, lo anterior, ¿no? Y que eso va a sostener, que eso es la prioridad, lo mejor para encaminar a los indígenas. Soberanía de la inteligencia, plantea la soberanía de la inteligencia, sostiene que los más capaces deben gobernar, influenciado por el providencialismo. O sea, aquí deben gobernar los más capaces. Y estos más capaces han sido, digamos, designados por Dios. Son la alta jerarquía. Y ellos son los que deben gobernar. Si en este contexto aquellos pensaban que los españoles, digamos, eran designados por Dios para poder invadir, ¿no? Para poder enseñarnos, porque éramos ignorantes, entonces ellos eran los más inteligentes y ellos tenían que gobernar y teníamos que estar sujetos a los planteamientos estructurados como gobierno, como Estado, ¿no? Además, estos designios de los más inteligentes no es pura casualidad, sino tienen una visión providencialista, ¿no? De San Agustín, lo que designa a Dios es lo que debemos hacer.
Y si nosotros nos ha designado para gobernar, entonces debemos obedecer, porque es el signo de Dios, ¿no? Eso también es el planteamiento de Bartolomé Herrera. A diferencia de Benito Lazo, ¿no? Es un liberal, es un pensador, digamos, que toma ideas importantes en lo que es en lo que corresponde al pensamiento liberal, un poco más racional o, digamos, una visión mucho más científica, digamos, en ese sentido. Habla sobre la soberanía de la mayoría, ¿no? La mayoría es la que debe gobernar, ¿no? La mayoría manda, la popularidad manda, ¿no? Lo que decide la colectividad, lo que decide la masa. No se trata simplemente de algunos que deben encaminar un gobierno, sino que la masa entera debe definir cómo debería llevarse. Obviamente influenciado por la modernidad que ya le hemos visto algunos planteamientos de Descartes, de John Locke, ¿no? de David Hume, etcétera, en ese proceso. Entonces, esto ha sido una primera etapa y no olvidar de que la filosofía en el Perú tiene varias etapas. Hemos visto tres de las etapas: la escolástica, la ilustración y lo que corresponde el romanticismo. Gracias por la atención prestada.